Hola amigos, ¿cómo están? Miren esta belleza. Hermosa, hermosa también, otro de los clásicos. Dijimos, este año me voy a dedicar, entre otros trabajos, a compartir todos estos que los venimos viendo, estos tejidos que vienen año tras año y bueno, siempre hay algo para agregar, siempre hay algo nuevo y obviamente para los que se están iniciando en el tejido, que todos estos trabajitos, por más que estén hace muchos años dando vuelta, no se dan idea o lo quieren hacer y no lo logran encontrar como para empezar a hacerlos. Bueno, en esta ocasión yo le cambié el centro, es una flor formada con mini florcitas. Eh, Estos clásicos que se pueden hacer mantas, bueno, uno tira ideas, pero la verdad que va para muchos. Para un pie de cama, miren qué bonito con esta flor divina. ¿Ven? Está formada con varias florcitas que se pueden formar por pares o en este caso son 5 que forman una flor. Y la diferencia es que yo aquí le hice este relieve con este puntito, que muchas veces lo llamamos nuez, popcorn, bueno, tiene muchos nombres, pero tiene mucho relieve, muy bonito, así que me gustó para el centro de la flor. También los vemos mucho a esta especie de flor para mantas hecho con círculos grandes. Entonces se hace una flor bien grande y para hacer una manta va rápido, pero la verdad vale la pena. Se ve mucho en agarraderas. Bueno, ideas ya saben, ustedes también van a compartir seguro en cuanto las vean y nos vamos a dedicar a hacer esta hermosura. Yo las tejí con, miren cuánto color, miren lo que es esto, divinos, divinos, para variar, cashmere de verano, que me encanta. Yo lo voy a tejer doble, entonces la florcita queda un poquito más grande, pero si ustedes lo quieren tejer simple o lo quieren tejer con un hilo más grueso, todo eso ustedes saben que el material ustedes tienen que elegir, depende para qué propósito, ¿no? Bueno, esto está tejido con cashmere de verano. Lo pueden tejer con lana también gruesita y quedaría fantástico. Acá tengo la aguja, usé la aguja de acero número 4 ceros. ¿eh? Podría ser 2,5 o 3 quizás si tienen de aluminio. Y bueno, una tijerita, nada más. Vamos a comenzar haciendo los centritos. Yo elegí estos colores, a ver, los voy a separar de nuevo, porque los mezclé porque quería mostrarles tanto color que tiene este material y unos colores divinos. Este no, se va para atrás. La flor nueva la voy a hacer con estos 3 colores. La verdad vale la pena, bellísima, bellísima esta flor que se usa mucho, incluso uniendo de a pares, no siempre no es exclusivamente para agregar así 5 florcitas, que cuando las tengamos varias florcitas hechas les voy a mostrar cómo lo podemos hacer en una forma cuadradita o lineal también, pero miren qué belleza, vale la pena. Vamos a hacer el centro. El centro, como les comentaba, por lo general es plano, este centrito. Pero bueno, a mí me gustó este toquecito. Vamos a hacer un anillo mágico. Recuerden de dejar una hebra larga para después poder hacer un nudo. Enhebrar en una aguja y hacer un nudo. Bueno, dentro de este anillito voy a tejer varetas para formar ese puntito nuez. Acá tengo 3 cadenitas que me dan la altura y voy a tejer 5 varetas. Entonces con 5 varetas va a quedar un lindo relieve. Ahí están, 4, una más, 5. Estiro ahí un poquito el rulito del punto, voy a la primera, que es la que hicimos de cadenitas. En búsqueda de ese rulito lo engancho y lo paso. Entonces ahí formamos el primer puntito en relieve. Voy a hacer una cadenita para ajustar el punto y ahora voy a hacer un puente de 4 cadenas, 1, 2, 3, 4 y vuelvo a repetir este puntito divino. Acá 5 varetas. Bueno, este punto ya lo hicimos muchas veces, pero ya saben, siempre estoy repitiendo para los principiantes. Saco la aguja del rulito, voy
pincho la primer vareta, engancho el rulito, lo ajusto un poquito y lo traigo. Ajusto con una cadena y ya tengo 2. En total tengo que tener 4, ¿sí? Y siempre los vamos a separar con un puente de 4 cadenas. Así que bueno, ahí vamos terminando esto para después cambiar el color porque queda muy bonito combinarlo con varios colores. Y me gustó combinarlo aquí con 3 colores. Bueno, acá voy a hacer el tercero, pero ya me quedo haciendo el próximo y les cuento cómo seguimos. ¿Ven? Fácil, fácil. Acá tengo el último puentecito de 4 cadenas. Vamos a buscar el primer punto aquí atrás. Voy a pasar la aguja y cierro con un puntito deslizado una cadenita para hacer el nudo y cortamos aquí una hebrita para cambiar de color. Tiro y ajusto bien. Ahora, con esta hebra que es del anillo, vamos a tirar fuerte para que quede bien cerrado. Pero miren qué bonito que queda, cuánto relieve. Recuerden, no lo voy a hacer ahora, pero esto lo tienen que enhebrar y hacer un nudo. Luego esconden por dentro esta colita. Entonces, ahora yo voy a cambiar del color y quiero comentarles algo. Para organizarse mejor, por ejemplo, ahora nosotros vamos a hacer esta flor con 5. Si ustedes quisieran hacer, por ejemplo, un cuadrado, ya pueden hacer directamente los 4 centros o los 5 centros de estas florcitas. Entonces se van organizando y va mucho más rápido cuando tenemos cierto orden en el... Yo no soy la más indicada, pero les puedo asegurar que esto ayuda un montón. Bueno, esta hebrita yo me la voy a ir llevando ahora porque vamos a empezar a cargar esto que sería la base para los pétalos de la flor. Este es el centro. Entonces esta, si bien la puedo enhebrar y esconder ahora, para evitarme eso yo la voy a ir llevando con el mismo tejido. Entonces, en esta también voy a dejar una hebra medianamente larguita y dentro de este arco, ahí, voy a tejer varetas. Entonces, levanto la primera vareta con 3 cadenas y dentro del arco voy a tejer 12 varetas. Mientras tanto, me voy llevando esas hebras del color anterior y la hebra de inicio de este nuevo color. Y las voy envolviendo entre las varetas y el puente de cadena. ¿Ven? Acá vienen por ahí abajo las señoritas que las vamos a esconder y evitamos luego tener que enhebrar y estar escondiendo todas las hebras. Si podemos evitar, bueno, esto es un buen método para ir llevando estas hebritas. Y por charlar no conté, así que los voy a contar ahora. Tienen que ser 12. Entran como bien abundantes, ¿no? Bien abultado, bien contundente este pétalo. Tengo 2, 4, 6, 8, 10, 11, me faltaría una más, 12. Ahora, tomo la lazada y salto directamente al arco que sigue. Ahí. Hay varias formas de hacer estas flores, esta no es la única y no debería, porque cada uno que tejemos nosotros le podemos agregar nuestros propios detalles, nuestras propias formas, no necesariamente siempre tiene que ser exacto. Por eso muchas veces digo jueguen, jugar es esto, disfrutar, y si nos dan ganas de agregarle algún punto, algo en el medio, un punto más, un punto menos, bueno, eso queda en cada uno. Bueno, así vamos a ir completando 12 varetas en cada uno de estos 4 espacios. ¿Qué les parece? Súper fácil. Me quedo tejiendo y contando. Bueno, acá llegué al último pétalo y vamos a buscar la primer vareta, ahí, y cerramos con un puntito deslizado. Bueno, de estas flores van a preparar, como les comentaba recién, hacer todos los centros. Bueno,
también les recomiendo hacer todos los pétalos. Yo ya tengo mis otras 4 florcitas. Miren qué bonita que queda, porque es una flor. Ahí está. Entonces, ahora vamos por un tercer color. Siempre y cuando ustedes quieran combinar, porque la pueden hacer lisa, la pueden hacer con 2 colores solos. Pero bueno, al tener un tercer color, miren cómo hace el relieve. Qué bonito que queda, cómo resaltan. Entonces la verdad que está muy bueno. Bueno, acá. Ahora en un ratito me voy a quedar a sacar esto, así no me molesta. Porque tenemos que bordear los pétalos, pero no en los otros, no todos. En este sí, porque es el primero. A la primer flor la vamos a bordear toda con puntos bajos. Voy a empezar en este pétalo, acá. Y buscamos el borde de cada una de las varetas y vamos a hacer puntitos bajos, todo alrededor. Empecé en el primero. Ahí. Y mientras también me voy a llevar esta hebrita de inicio. Así que ustedes se van a dar cuenta que esto es súper fácil. Son pequeñas flores, entonces se hacen bastante rápido. Ahí voy a ir bordeando cada una de las varetas. Como les comentaba, en la primer flor lo vamos a hacer completo. Acá llegué al último pétalo y ahora comienza el próximo pétalo. Bueno, voy a pasar la aguja por aquí adentro, aquí, y tejo un punto bajo también, ahí. Luego retomo cada una de estas varetas. Bueno, aquí es donde está el nudo porque está la primer vareta y justo el nudo de cuando se termina el tejido. No importa, lo podemos hacer igual. Y así voy a ir bordeando cada una de las varetas. Cuando termino el pétalo, recuerden que entre un pétalo y el otro vamos a tejer ese puntito que luego nos va a servir para unir toda esta flor. Bueno, ahí. Llegué al último, en el medio, paso la agujita y tejo este puntito bajo. Así hasta llegar aquí. Luego vamos a hacer un nudito, cortamos y reservamos. Y vamos a comenzar con la otra, pero ya se los voy a mostrar. Así que yo me quedo aquí tejiendo sin que me falte ninguna de las varetas. Así les tiene que quedar en la primer florcita. Esto luego lo vamos a enhebrar y a esconder también. Entonces, voy a buscar las otras. Aquí las tengo, miren, preparaditas. Porque vamos a ir formando el bordecito, pero en un momento vamos a ir uniendo también, todo junto. Entonces, voy a comenzar de nuevo con el mismo movimiento que hicimos con la otra, pero voy a hacer este pétalo y este pétalo. Cuando llegue a este punto, me voy a detener para mostrarles cómo empezamos a unir. Bueno, tejí estos dos, todavía no entro aquí en el medio del pétalo, así que lo voy a dejar un poquito ahí porque acá estaba enhebrando esta aguja para esconder esta hebra. Muy bueno, agarré una aguja un poco gruesa para esto, pero me va a servir igual. Así puedo trabajar tranquila. O sea que si ustedes quieren, lo pueden hacer este trabajito de esconder y sacar esta hebra para que no nos moleste y listo. Entonces, volvemos. Tengo esta que está terminada y ahora vamos a unir. Vamos a presentar el revés y el revés de cada una de las flores. Voy a entrar con mi aguja aquí a este huequito, pero miren, con la misma aguja voy a pasar detrás del punto que hicimos, el punto bajo que dividía entre un pétalo y el otro, ahí. Y voy a enganchar con la aguja esa hebrita. ¿Ven? Todas las puntitas lo tienen. O sea, cada extremo del pétalo lo tiene porque nosotros pasamos por aquí, por entre medio de los pétalos. Entonces, desde acá yo voy a hacer el punto bajo que corresponde
aquí en el medio de los pétalos y a su vez vamos a poder unir una flor con la otra. Entonces, pasé por debajo la aguja, pasé por detrás del punto y voy a buscar la lazadita. La paso y la paso hacia aquí adelante. Entonces ahora sí voy a cerrar el punto bajo. Ahora lo voy a hacer de vuelta porque tenemos que cerrar aquí y tenemos que cerrar aquí. Vuelvo a mi flor. Esta queda por detrás. Y cuando vuelvo a la flor, comienzo a hacer el bordecito en las 12 varetas, tejiendo el punto bajo. Ahí, si puedo, me deja. Ahí tengo uno. Aquí tengo la segunda. Lo que pasa es que justo aquí estaba el nudito. Ahí está. Y así, a ver, 1, 2, aquí está la tercera y sigo. Así vamos a ir forrando hasta llegar al medio de los 2 pétalos. Cuando llegamos al medio de los 2 pétalos es donde nos va a tocar unir. Parece complicado, pero la verdad no lo es para nada. Acá estoy en la última vareta, ¿ven? Ahora voy a repetir lo mismo. Voy a pasar la aguja. ¿Se acuerdan que yo les decía acá tenemos que hacer el punto bajo? Bueno, paso la aguja y voy en búsqueda del otro puntito bajo de la flor que tengo detrás. Y hago lo mismo. Pasé la aguja y voy a pasar atravesando ese punto bajo. Pero del lado de atrás, ven que ahí no lo toco para nada. Solamente del lado de atrás. Engancho y traigo. Una vez que traje la hebra, ya cierro el punto bajo que corresponde. Entonces nos quedan unidas las primeras 2 florcitas que hacen este efecto. Esto es lo que estamos haciendo. Estamos uniendo estas 2. El centro, después lo van a ver. Entonces, regreso a la flor que estaba tejiendo y termino de formar el bordecito como lo veníamos haciendo. Y también me va a quedar hacer el punto bajo que va entre pétalo y pétalo, porque todavía no lo hice a este que vendría aquí último. Y ya se los muestro. Primero tejo todas las varetas. Ahí está. ¿Ven? Acá me faltaría hacer el punto bajo que va en el medio. Lo tejo y cierro con un puntito deslizado. Nudito. Y corto la hebra. Lo que pueden ir haciendo es enhebrar y esconder esta hebra para que luego al momento de unir no nos moleste para nada. Entonces acá hicimos la primera unión. Ahí está. ¿Ven? Miren qué belleza. Todavía no se nota, pero es esta. Luego van a venir la unión de estas. ¿Sí? Entonces me voy a quedar a tejer el bordecito de esta y cuando me falte 1 o 2, porque también lo podemos hacer en el último. Yo elegí hacerlo uno antes para que ustedes lo puedan ver mucho más claro. Me quedo haciendo esto y ya les muestro cómo unimos la tercera. Acá ya adelante y ahora vamos a hacer esta. Entonces tengo que pasar por aquí y buscar. Pero me voy a detener un poquito. ¿Por qué? Si ustedes quieren hacer de 4, unión de 4 flores, o sea, iría una ahí y la otra iría aquí. Esta y esta. ¿Qué se puede hacer? Es un pétalo, un pétalo, un pétalo y un pétalo. Ahí está, obviamente falta, ¿no? Pero en mi caso yo acá les voy a mostrar cómo unir las 5. Solo que me quería detener, también lo puedo mostrar en la próxima flor. Que se puede unir de 4 también si quieren, ¿eh? Entonces vamos a unir esta, el tercer pétalo o la tercer flor, porque en sí, es una flor dentro de las otras. Bueno, aquí voy a unir en esta, que no escondí la hebra todavía, no importa. Voy a pasar mi aguja por debajo y voy en búsqueda de este puntito bajo que está aquí atrás, que como nosotros lo estiramos un poquito lo podemos ver muy fácilmente. Entonces, ven porque yo quería esconder esas hebritas pero me olvidé, para que nos resulte más fácil. Ahí está, dejo el punto bajo y otra vez retomo con
este bordecito de puntos bajos. Ahí está. Llegué al otro extremo del pétalo, voy a pasar por debajo y así vamos a hacer para unir todas estas florcitas. Acá. Yo voy a pasar, porque acá ahora tenemos los dos pétalos. Entonces voy a pasar por este de este lado de la flor y por este de este lado de la flor. O sea que tomo una hebra de este y una hebra de este otro pétalo, ¿sí? Para que luego el centro nos quede bien cerradito. Esto es un método. Hay algunas flores que las cosen directamente para hacer estas uniones. Las cosen y listo. O sea, tejen todo el borde y luego le dan una costura. Y también unen, por ejemplo, todo alrededor, cada uno de estos pétalos, y cuando llegan al medio los unen todos juntos cosiéndolo. Yo les doy ideas, pero bueno, así se puede y queda fantástico. Entonces, ¿qué hago? Retomo mis varetitas y comienzo a tejer, acá tengo una, ahí tengo la otra, comienzo a tejer los puntitos bajos. Ahí, voy a hacer uno más y voy a abrir la flor para mostrarles. Ahí. Está medio abollada la pobre, pero al final después la podemos acomodar. Miren qué belleza, ¿ven? Aquí tengo 3, por eso les comentaba. Ustedes después pueden, si quieren unir 4, agregan una más, que simplemente tienen que dejar estos 2 pétalos libres, porque aquí tienen que empezar a unir, si unen de a 4, ¿no? Van a unir primero este pétalo y luego este pétalo. Entonces tendrían la flor de 4. En nuestro caso vamos a unir 5, así que todavía en la próxima voy a unir solo un pétalo. Así que me voy a hacer esto, que me quedaría por terminar, y voy a unir una flor más adelantando el trabajo, así les muestro la última, que se une tomando 2 pétalos. Pero bueno, me quedo adelantando esta a terminar y a hacer la próxima flor. Dejamos una sola para el final. Bueno amigos, miren, ya uní la cuarta y esto es lo que les mencionaba. Si ustedes quieren formar así, alguna franja o almohadón, todo que sea recto, lo pueden unir ahí y listo. Pero acá vamos a unir ahora este pétalo y este pétalo para formar las 5. Acá adelante ya tengo 2 y vamos a pasar por entre medio de los pétalos la aguja sola. Voy en búsqueda de mi puntito bajo que está aquí atrás. Ahí. Se me enredó todo. Ahí está. Lo traigo y cierro. Ahora tejo el borde. Bueno, una vez que formamos ahí todo el borde, paso por debajo. Y ahora miren aquí con qué nos vamos a encontrar. Nos vamos a encontrar con este punto bajo que muestro con la agujita y este otro punto bajo. Tenemos que tratar de sujetar los 2 puntitos para que no nos quede ninguna especie de huequito ni nada. Ahí estoy yendo al revés, esperen. Ahí está. Paso por acá la aguja de arriba hacia abajo, engancho uno y voy al otro y ahí enganché los 2. Enganché el de esta flor y el de esta flor. Este es mi puntero. Bueno, acá les muestro mi dedo gordo. El de esta flor y el de esta flor. Ahora sí voy a traer la hebra y hago el punto bajo como lo veníamos haciendo, solo que aquí tengo que tomar los 2. Quería que no tape. Ahí está. ¿Ven? Pasé hacia arriba y cierro. Entonces, el centro me va a quedar, ahora está como a presión, pero me va a quedar bien cerradito. Vuelvo a hacer el borde de la florcita con puntos bajos. Ahí está. Ahora me voy a alejar un poquito y se los voy a mostrar, pero van a ver que no es complicado, solo que está como un poco abollada la pobre flor. Ahí.
Esperen que lo voy a hacer, así se las muestro. Porque todavía nos falta cerrar este pétalo. Cuando lo termine me falta cerrarlo con el lado de afuera de lo que sería esta gran flor. Entonces, ahí voy llegando, así les muestro. Esta sería la última vareta. Bueno, ahora tengo que entrar aquí y buscar este próximo, ¿ven? Ahí, este es el pétalo, este es el del centro. Venimos todo por aquí y buscamos este que está aquí. Así podemos cerrar bien toda la florcita. Ahí va. Ahí y acá nos corresponde un puntito deslizado y ya la voy a estirar un poquito a la flor. No corto todavía, lo voy a estirar un poquito ahí para mostrarle, porque pobrecita está como abolladita. Entonces, acá se abre, solito se abre porque chocan los pétalos, entonces hacen estos petalitos que están sueltos, hacen esta especie de gajo que queda por dentro de la flor. La verdad que es divina. Entonces, se las voy a girar ahí para que puedan ver que el centro queda bien sujeto. Por eso tomé uno de cada pétalo. Vieron que yo les iba mencionando en las flores anteriores, tomar de los puntitos bajos, estos que vendrían a ser los que están aquí en el medio, pero los que están en el centro de la flor, ir tomando siempre el de al lado para que no nos quede un agujerito. Ven, acá no hay agujerito. El único calado es estos pétalos que se van enroscando solitos y dan esta forma tan particular y tan bella a esta gran flor, porque son muchas florcitas juntas. La verdad que es divina, divina, divina. Acá me faltaría hacer un nudito que nos corté la hebra, pero luego para unir las pueden ir uniendo como cualquier hexágono. Ahí lo pueden ir uniendo alrededor, las pueden coser o con algún puntito, se puede hacer con un punto bajo, o pueden hacer arcos de cadena alrededor de la flor, y cuando hacen el arco de cadena de la próxima se pueden ir uniendo también. La verdad que quedan preciosas. Voy a terminar esta, la mostramos terminada ahí. Me faltaba hacer el nudo nada más, pero estaba apurada por mostrar. Ay, la ansiedad, Dios mío. Bueno, ahí está. Miren qué belleza, belleza, belleza estas flores, que está un poquito abollada, pero ahí la estamos acomodando. La verdad que es divina. Vale la pena. Son simplemente 5 florcitas y como les comentaba, si lo quieren hacer en recto, van uniendo o en franjas o a cuadraditos también y quedan realmente preciosas. Bueno, espero que se diviertan, que tejan. Yo me la paso re bien tejiendo, divirtiéndome y disfrutando el trabajo que hago. Espero que ustedes también logren disfrutar y hacer estas maravillas con nuestras manitos y nuestra aguja maravillosa. Les dejo un beso, muchísimas gracias y nos estamos viendo en otro proyecto. Besitos, chao, gracias.